Bueno, hola, ¿qué tal? Alumnos y alumnas de las comisiones 7, 8, 9 y 10. Soy Diego Losito, docente de Psicología del Desarrollo. Y hoy estaríamos en lo que sería la clase 6, si no me equivoco, en donde tenemos que continuar con el desarrollo del periodo sensorio-motriz de Piaget, que ya en el video anterior Silvina comenzó a explicar y en su desarrollo llegó a lo que sería el tercer estadio, ¿sí? Nosotros en esta clase tendríamos que continuar a partir del estadio 4, 5 y 6, pero vamos a retomar un poquito y contextualizar lo que ya había planteado Silvina. Recuerden que estamos en el periodo preoperatorio, en el periodo sensorio-motriz, que es el primer momento, el primer periodo en la construcción de la inteligencia. Si nosotros lo relacionamos con la ficha de Castorina, correspondería al segundo momento del método, donde Piaget utiliza el método de la observación y la experimentación. Habíamos dicho, o Silvina había comentado, ¿sí?, que dentro de lo que es el periodo sensorio-motriz, ¿sí?, va desde el nacimiento hasta el año y medio o los 2 años, y que en Piaget hay que tener siempre en cuenta la génesis, ¿sí?, así como la génesis en la construcción del objeto, la génesis en la construcción del espacio y la génesis en la construcción de las estructuras intelectuales. En este caso, la génesis en la construcción de la primera estructura intelectual, que es el grupo práctico de desplazamiento. Piaget va a dividir el sensorio motriz, ¿sí?, en estadios, en 6 estadios, 5 y 6. ¿Sí? El primer estadio va desde el nacimiento hasta el primer mes, el segundo estadio va de los 2 a los 4 meses, el tercero de los 4 a los 8 meses, el cuarto estadio de los 8 al año, el quinto estadio del año al año y medio, o sea, de los 12 a los 18 meses, y el sexto estadio de los 18 meses a los 24 meses. El niño, ¿sí?, parte de esquemas reflejos, ¿sí?, que tiene que ver con la adaptación hereditaria, es lo que el sujeto trae, más 2 mecanismos que son las invariantes funcionales, que es la asimilación y la acomodación. Y lo que nosotros vamos a ver, ¿sí?, más allá de estadio por estadio, que todo el desarrollo del periodo sensorio-motriz va a desembocar en lo que es la construcción de una primera estructura intelectual, que es el grupo práctico de desplazamiento. O sea, todo el periodo sensorio-motriz, a partir de los diferentes estadios, implica la génesis en la constitución que va a desembocar en la construcción de la primera estructura intelectual, que ahora la vamos a ver, que Piaget la denomina grupo práctico de desplazamiento. El niño, como decía, va a partir de reflejos y de los mecanismos de la asimilación y la acomodación. Y va a partir de un estado que se llama egocentrismo, ¿sí?, egocentrismo radical o egocentrismo inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que el universo, ¿sí?, el universo práctico, está centrado sobre la percepción y la motricidad del niño. Y a lo largo del desarrollo vamos a ver que el niño se va a ir descentralizando de ese egocentrismo, ¿sí? Y en la medida en que se vaya descentrando de ese egocentrismo, va a poder construir la noción de objeto. Entonces, si construye la noción de objeto permanente, va a poder diferenciar entre sujeto-objeto, ¿sí? También va a construir hacia el final la noción de objeto permanente. Objeto permanente y la noción de espacio. Además de esto, desembocar en el grupo práctico de desplazamiento, que es la primera estructura intelectual, ¿sí? O sea, que hacia el comienzo del periodo sensorio-motriz, el niño parte de una indiferenciación sujeto-objeto, no hay conducta inteligente, no hay noción de espacio, ni hay noción de tiempo, ni no hay noción de objeto, y a lo largo
de todo el desarrollo del sensorio motriz cuando el niño vaya construyendo la inteligencia por medio de los diferentes periodos o niveles o estadios, va a ir descentrándose de su egocentrismo y va a poder adquirir una conducta inteligente, ¿sí? Una intencionalidad, construir la noción de objeto permanente, construir la noción de espacio, diferenciar sujeto-objeto y desembocar en la construcción de la primera estructura intelectual. Y vuelvo a hacer hincapié en esto porque es importante, si no uno a veces se queda con describir cada estadio del periodo sensorio-motriz y se queda con eso. Pero si nosotros lo contextualizamos antes de entrar en cada estadio, ¿sí? El movimiento es este: el niño parte de reflejos, de asimilación y acomodación, de un estado de egocentrismo, y luego a lo largo del desarrollo sensorio-motriz se va descentrando y hasta construir los logros de la inteligencia sensorio-motriz, que son estos que mencionaba anteriormente. Bien, recordando rápidamente, ¿sí? En el primer estadio es el estadio de lo hereditario, ¿sí? Es lo que el niño trae, es la adaptación biológica, que son, va a decir Piaget, lo que vamos a tener acá son esquemas reflejos. ¿Sí? Sobre estos esquemas reflejos, no sé, la succión, la aprehensión, la visión, el niño va a empezar a asimilar, ¿sí? Como lo decía Silvina, dentro de lo que es la asimilación tenemos diferentes tipos de asimilación: funcional, generalizadora y recognoscitiva. Eso lo que va a hacer es que algunos reflejos, ¿sí? Se van a ir complejizando, se van a ir transformando, ¿sí? Y va a dar lugar a lo que sería el segundo estadio, que es cuando aparecen las primeras conductas adquiridas, los primeros hábitos, que ya no son reflejos, ¿sí? No es una respuesta innata que tiene el sujeto, sino que es algo que no estaba, es algo adquirido. Estos primeros hábitos, Piaget lo va a nombrar como reacciones circulares primarias, ¿sí? Estos primeros hábitos o reacciones circulares primarias, que como decía Silvina, bueno, son acciones que se repiten, por eso le dice que son circulares y primarias, que recaen sobre el propio cuerpo, son también esquemas de acción. Es lo mismo, ¿sí? O sea, tenemos ya una primera complejización, ¿sí? Pasando de un estadio al otro, en donde tenemos que el niño parte de esquemas reflejos y luego pasa a esquemas de acción, ¿sí? Que son los primeros hábitos y que son estas reacciones circulares primarias, ¿sí? En lo que respecta a la noción de objeto o al espacio, Piaget va a decir, bueno, en relación al objeto, ¿sí? Todavía no tenemos la noción de objeto permanente, o todavía no se puede hablar de objeto permanente, ¿sí? La noción de objeto permanente no es una noción innata, es esta cuestión de que el objeto existe independientemente de la acción o la percepción del niño, ¿sí? Esto es una construcción, ¿sí? No es una idea innata. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando y sé que detrás mío, digamos, aunque yo no lo esté mirando, está el pizarrón, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con la noción de objeto permanente. En el niño, cuando el niño deja de ver el objeto o deja de ejercer una acción, el objeto desaparece, ¿sí? No tiene permanencia. Entonces, en relación a lo que sería el objeto, Piaget va a hablar de que en este momento lo que hay son cuadros perceptivos. Y en relación a lo que es el espacio, Piaget va a hablar de grupos heterogéneos prácticos. Lo que vamos a ver que, digamos, estadio por estadio, tanto el objeto como el espacio tiene toda una génesis, ¿sí? No es que aparece madurativamente o espontáneamente, sino que es producto de una construcción. A medida que se va construyendo el objeto, se va construyendo la noción de espacio y viceversa, porque son solidarias, ¿sí? Una lleva a la construcción de la otra. Entonces, lo que tenemos acá es que el niño, los esquemas de acción, que puede ser la percepción, la succión, la visión, no están coordinados todavía, no están integrados. Entonces, el niño percibe de forma fragmentada los objetos y el espacio. Por eso, Piaget va a decir,
En el segundo estadio hay tantos espacios como acciones realiza el niño o como esquemas de acción haya. Hay un espacio táctil, un espacio visual, un espacio auditivo, pero ese espacio está fragmentado. Por eso él habla de grupo. Grupo vendría a ser, lo toma de las matemáticas, pero grupo vendría a ser lo mismo que decir espacio. Espacio heterogéneo, porque es un espacio que está fragmentado, práctico. Práctico porque está en el nivel o en el plano de la acción. ¿Sí? Recuerden que nosotros en el sensorio motriz todavía no hay pensamiento, ¿sí? Entonces, por eso el niño está en el plano de la motricidad y la sensorio-percepción. El pensamiento va a venir en el próximo periodo, en el periodo preoperatorio. Por eso es práctico, ¿sí? Es un espacio heterogéneo práctico, un espacio fragmentado. Y lo mismo respecto al objeto. El objeto no es percibido en su totalidad, sino como un cuadro perceptivo. Entonces, el objeto se lo percibe de forma fragmentada, a partir de lo táctil, a partir de lo visual, a partir del olfativo, ¿sí? Bien, después teníamos lo que es el tercer momento, ¿sí? O el tercer estadio, que acá lo que vemos es como que las acciones del niño se complejizan aún más, ¿sí? Ya se habían complejizado porque pasaron de ser reflejos a ser esquema de acción, o pasaron de ser reflejos a ser hábitos. En el tercer estadio, el niño va a ir coordinando sus propias acciones, ¿sí? No van a ser esquemas de acción que no están coordinados, sino que va a haber una asimilación recíproca, va a decir Piaget. ¿Qué es la asimilación recíproca? Es cuando un mismo objeto es asimilado por diferentes esquemas de acción a la vez. Entonces, esto permite que el niño vaya coordinando sus acciones. Y si el niño puede coordinar sus acciones, puede ejercer una acción sobre el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un niño que ve, no sé, el juguete o ve el chupete, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Ve el chupete, extiende la mano, lo agarra y se lo lleva a la boca. Ahí, en esa acción, es una acción compleja porque está coordinando tres esquemas de acción a la vez. Simultáneamente está coordinando sus acciones. Tanto la visión como la aprehensión como la succión. ¿Sí? Es una conducta mucho más compleja. Y este tipo de conductas o esquema de acciones más complejos, Piaget lo va a llamar reacciones circulares secundarias. Reacciones circulares secundarias. ¿Por qué secundarias? Porque ya el niño va a poder integrar y coordinar sus acciones y eso le va a permitir ejercer una acción sobre el objeto. ¿Sí? O sea, recuerden que en el estadio 2 la reacción circular era primaria. El niño espontáneamente se llevaba el dedo a la boca, lo succionaba, le producía placer y lo empezaba a repetir. Pero esta acción recaía sobre su propio cuerpo. Ahora, cuando él puede coordinar sus esquemas de acción, ¿sí? Y dirigirse hacia un objeto, las reacciones circulares van a caer sobre el objeto, por eso son secundarias. Las primarias, la acción recae sobre el propio cuerpo. La secundaria, la acción recae sobre los objetos. Entonces, fíjense cómo es una progresión esto, ¿sí? Cómo se va complejizando cada vez más, parte de reflejos, que es una respuesta involuntaria ante un estímulo, a primeros hábitos y reacciones circulares primarias. Luego, cuando empieza a poder asimilar recíprocamente y coordinar sus esquemas de acción, ya pasa a un tipo de esquema de acción o a un tipo de reacción circular que es más compleja, porque ya va a recaer sobre el objeto. Esta complejidad en la acción también va a llevar a que desde el lado del objeto, ¿sí? Piaget va a ubicar este momento, este tercer estadio, como el momento en donde se inicia la construcción del objeto permanente. ¿Sí? Inicio de la construcción del objeto permanente. ¿Sí? Noción de objeto permanente, y esto es inicio, ¿sí? Porque muchas veces aparece la confusión de, bueno, ¿cuándo se constituye la noción de objeto permanente? Y se constituye en el tercer estadio. No. En el tercer estadio empieza a constituirse, pero se termina de constituir en el sexto estadio, hacia el final, ¿sí? Acá empieza la noción. ¿Y cómo nos damos cuenta
que se inicia la noción de objeto permanente por lo que Silvina nos decía, por las 5 conductas, ¿sí? Acomodación visual a los movimientos rápidos, prevención interrumpida, supresión de obstáculos que impiden la visión. Bueno, ya Silvina lo desarrolló, ¿sí? Son 5 conductas que son observables en el niño y que son un indicador de que ahí, digamos, en relación a la construcción de la noción de objeto permanente se está iniciando, ¿sí? Fíjense que también antes lo que teníamos eran cuadros perceptivos en relación al objeto, porque se percibía de forma fragmentada. Ahora va a haber un inicio de la construcción de noción de objeto permanente. Y en relación al espacio, antes teníamos grupos heterogéneos prácticos, o sea, un espacio fragmentado, esto que les decía, había tantos espacios como acciones realizaba el niño. Ahora vamos a tener grupos, o Piaget, ¿no? Lo va a nombrar como grupos subjetivos. ¿Sí? También, de vuelta, grupo es como un sinónimo de espacio, ¿sí? Si antes el niño percibía el espacio de forma fragmentada, de forma heterogénea, a través de un espacio táctil, un espacio visual y un espacio auditivo, ahora cuando el niño puede empezar a integrar sus esquemas de acción, va también a poder percibir al espacio de forma homogénea, ¿sí? De forma integrada, no de forma fragmentada. Pero va a ser subjetivo. ¿Por qué? Porque el niño, el espacio va a estar centrado sobre la acción y la percepción del niño, ¿sí? No va a ser un espacio objetivo que existe independientemente del niño, como la noción de objeto permanente. Todavía el espacio va a ser subjetivo. Fíjense que esto, ¿sí?, tiene una relación directa con el egocentrismo, ¿sí? O sea, a medida que se va descentrando, digamos, va construyendo la noción de objeto como independientemente de su percepción y de su acción, y a medida que se va descentrando de su egocentrismo, va constituyendo la noción de espacio, o construyendo la noción de espacio independientemente de su percepción o de su acción. Bien, luego tenemos lo que sería el cuarto estadio, ¿sí? Que acá, en relación a la inteligencia o a la complejización de la acción o de las conductas, tenemos otro también gran avance. ¿Por qué? Porque acá habíamos partido de esquemas reflejos que pasaron a ser hábitos, que eran acciones que recaían sobre el propio cuerpo, reacción circular primaria, después pasaron a ser hábitos o acciones que recaían sobre los objetos, pero todavía en los 3 primeros estadios del periodo sensorio-motriz, según Piaget, todavía no podemos hablar de intencionalidad, todavía no podemos hablar de inteligencia. ¿Sí? Acá, digamos, entre el segundo y el cuarto estadio hay una transición hacia la intencionalidad, pero el cuarto estadio es el estadio, según Piaget, ¿no?, es el estadio donde aparece la conducta inteligente, donde aparece la intencionalidad. ¿Sí? A partir del cuarto estadio, según Piaget, podemos hablar de intencionalidad. ¿Qué sería esto, digamos? O mejor dicho, voy un poquito atrás. Fíjense que Piaget no habla de que, o no piensa que para que haya inteligencia tiene que haber pensamiento. Hay otros autores que piensan que la inteligencia tiene que ver con el pensamiento, pero acá estamos en el periodo sensorio-motriz, estamos en el plano de la acción, todavía no hay pensamiento. Pero para Piaget, aunque no haya pensamiento, hay inteligencia, hay conducta inteligente. ¿Y en qué consiste la inteligencia para Piaget? En la posibilidad que tiene el niño de coordinar medios y fines, ¿sí? De establecer un objetivo y coordinar y llegar a ese objetivo por medio de un medio, ¿sí? O sea, la inteligencia es el acto que coordina medios y fines. ¿Cómo es esto? El niño va a recurrir a un esquema de acción como medio para llegar a un fin, ¿sí? Eso es una conducta inteligente. Supónganse, en el cuarto estadio estamos entre los 8 meses y el año. Si ustedes lo piensan en un niño, en un bebé, el bebé ya ahí empieza a gatear, o ya está caminando, o está dando sus primeros pasos. O sea, no es ese niño que vos lo dejás en un lugar y te vas y sigue estando en el mismo lugar, sino que empieza a recorrer, ¿sí?, el espacio.
Empezar a deambular y a conocer el espacio le permite, digamos, también empezar a poner más en práctica sus esquemas de acción y también solidario con este momento del desarrollo, también va a aparecer, digamos, esta conducta intencional. Supóngase, ¿qué sería una conducta inteligente? Es, no sé, el niño ve o le llama la atención el celular, ¿sí?, del padre o de la madre, y puede llegar a ver que el celular está arriba de la mesa, pero no puede alcanzarlo, y quiere alcanzar ese celular. Entonces, agarra una silla, se sube a una silla y ahí agarra el celular. Eso es una conducta inteligente, porque el hecho de subirse a la silla es un esquema de acción también, que es el esquema de trepar. Si ustedes ven a niños, o sea, muchos niños cuando empiezan a deambular, digamos, o a utilizar más la motricidad, una de las cosas que juegan mucho es a subirse a la silla, a subirse a la cama, ¿sí? Eso es un esquema de acción, que es el esquema de trepar. Ahora, el niño está utilizando ese esquema de acción o ese esquema de trepar para llegar a un fin, ¿sí?, que es agarrar el celular. Eso para Piaget es una conducta inteligente. ¿Por qué? Porque coordina medio para llegar a un fin. O sea, el niño de su repertorio de esquemas de acción que tiene, toma un esquema de acción para utilizarlo como medio para llegar a un fin. Entonces, eso en Piaget es lo que da cuenta de una conducta inteligente. Entonces, a partir del cuarto estadio, vamos a tener intencionalidad, vamos a tener conducta inteligente. El niño va a recurrir a su repertorio de esquemas de acción para utilizarlos como fines y como medios. En relación a el objeto, ¿sí?, habíamos dicho que en el estadio 3 había un inicio del concepto de objeto permanente. Ahora en el cuarto estadio el niño va a poder interactuar con los objetos, pero va a decir Piaget, no tiene en cuenta los desplazamientos observables del objeto. Por ejemplo, el niño puede encontrar un objeto en un lugar, pero si uno delante de la vista del niño le lleva ese objeto a otro lugar o lo esconde en otro lugar, el niño no tiene en cuenta los desplazamientos del objeto. Entonces siempre va a ir a buscarlo y encontrarlo en el mismo lugar, ¿sí? Y en relación a lo que sería el espacio, ¿sí?, va a decir Piaget, es un periodo de transición entre lo que sería el grupo subjetivo y el grupo objetivo, lo que va a ser luego en el quinto estadio, ¿sí? Bien, después viene lo que sería el quinto estadio, ¿sí?, que es del año hasta el año y medio, que es el estadio de las reacciones circulares terciarias, ¿sí? Acá Piaget va a decir que el niño es como un investigador, ¿sí? El niño está siempre experimentando por ensayo y error, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hace un esquema de acción y le varía los resultados. Por ejemplo, no sé, tira una pelota y después la tira más fuerte o la tira más despacio, ¿sí? Siempre está como experimentando por ensayo de error sus esquemas de acción. Y eso va a dar lugar a que el niño pueda inventar nuevos esquemas o crear nuevos esquemas de acción, ¿sí? Y esto va a dar lugar también a que aparezcan las reacciones circulares terciarias, que son acciones o esquemas de acción, pero más complejos todavía, ¿sí? O sea, es importante que vayamos viendo siempre todo lo que es la génesis en Piaget, ¿sí? No es que esta reacción circular terciaria aparece madurativamente o por arte de magia porque tenía que aparecer al año, sino que es producto de que antes hubo intencionalidad, y es producto de que antes hubo una reacción circular secundaria, y es producto de que antes hubo una reacción circular primaria, ¿sí? Tiene todo una génesis en donde cada logro le va sirviendo de base para los logros que vienen, ¿sí? Estas reacciones circulares terciarias, o sea, fíjense que partimos de esquemas reflejos, de hábitos, acciones primarias, acciones secundarias, conducta inteligente, porque hasta en los tres primeros estadios no podíamos hablar de intencionalidad, y reacciones circulares terciarias. O sea, tenía que pasar todo esto previamente para poder constituirse este tipo de acciones que son más complejas. La diferencia es que la primaria recae sobre el propio cuerpo, la secundaria, la acción recae sobre un objeto,
Y acá en las terciarias aparece lo que sería la conducta de soporte o de bastón, en donde el niño, digamos, entre él y el objeto acude a un objeto intermedio para poder actuar sobre el objeto. Por ejemplo, no sé, si el niño quiere tomar algo de la mesa y le resulta lejano, bueno, puede tirar del mantel para poder tomar eso, ¿sí? Entonces es una conducta más compleja porque ya no es una acción directa sobre el objeto, sino que usa un objeto intermediario entre él y el fin o el objeto, ¿sí? Y también va a haber, obviamente, intencionalidad, va a coordinar medios y fines, pero también va a poder inventar nuevas acciones o nuevos esquemas de acciones. Por esto que le decía que es como un científico que está todo el día como probando, variando sus esquemas de acción, entonces va generando esquemas de acción nuevos, entonces puede recurrir a nuevos medios. Acá, en el estadio 4, donde coordinaba medios y fines, siempre recurría a su repertorio de conductas o de acciones. Acá, digamos, va a poder crear nuevos medios, ¿sí? En relación al objeto, ¿sí? En este estadio, ¿sí? Va a tener en cuenta los desplazamientos del objeto. O sea, va a tener en cuenta los desplazamientos observables del objeto. En el estadio anterior, en el estadio 4, el niño se le podía desplazar un objeto ante la vista de él, pero el niño no tenía en cuenta ese desplazamiento. Ahora sí, entonces, por ejemplo, no sé, un niño de un año y medio, no sé, uno puede ponerse como a jugar a la pelota, ¿sí? Patear la pelota y el niño va a ir, si camina, ¿no? Va a ver el desplazamiento de la pelota y la va a patear. O uno se puede poner a jugar con un globo, ¿sí? Entonces el niño, uno le tira el globo al niño, ¿sí? El niño puede ver todo el desplazamiento del globo, extender la mano y pegarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque en relación al objeto va a tener en cuenta, como les digo, el desplazamiento de los objetos, ¿sí? Lo que no va a tener en cuenta es poder representarse los desplazamientos del objeto cuando no lo ve, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si estamos jugando con el niño a la pelota, ¿sí? Y la pelota justo la tiramos y la pelota se va por debajo de un sofá, ¿sí? El niño llega hasta el sofá, no va a ir a buscar la pelota del otro lado del sofá, porque no se puede representar, porque no hay representación, los desplazamientos que no ve. Entonces va a ir hasta donde deje de percibir el desplazamiento de la pelota, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, digamos, en relación al objeto, digamos, puede ya tener en cuenta los desplazamientos del objeto. Entonces, al poder tener en cuenta los desplazamientos del objeto, puede interactuar más, ¿sí? Y en relación al espacio, perdón, tenemos que se constituyen los subgrupos objetivos, ¿sí? O espacio objetivo. Habíamos dicho que el cuarto estadio era como una transición de lo que es el pasaje del grupo subjetivo al espacio objetivo o grupo objetivo. El grupo objetivo es que ya el espacio, ¿sí? No está centrado sobre la percepción y la acción del niño. Y dentro del espacio, el niño puede tener en cuenta los desplazamientos de los objetos, como decíamos anteriormente, pero también empieza a ser consciente de sus propios desplazamientos, ¿sí? Entonces, es un espacio que contiene objetos, que esos objetos se desplazan y que él también, digamos, se desplaza. O sea, él empieza a tener conciencia de sus propios desplazamientos. Entonces, puede ir progresivamente articulando sus propias acciones con las acciones o los desplazamientos de los objetos, ¿sí? Todavía en el grupo objetivo, si bien tiene conciencia de sus desplazamientos, todavía no se ve como un objeto más dentro del espacio, ¿sí? Pero fíjense que en Piaget hay una progresiva coordinación, tanto de las acciones del niño, ¿sí? Al principio las acciones, los esquemas de acciones del niño están fragmentados, no están coordinados. Está la aprehensión por un lado, la succión por otro. Después, esas acciones en el niño se van coordinando de manera tal que pueden recaer sobre su propio cuerpo. Después, esas acciones se van complejizando y se van coordinando entre sí y ya empiezan a recaer sobre un objeto.
Y después también empieza a tener en cuenta el objeto, después empieza a tener en cuenta los desplazamientos observables del objeto, entonces puede coordinar sus propios desplazamientos con los desplazamientos del objeto. Fíjense que una cosa va llevando a la otra. A medida que va construyendo el objeto, va construyendo el espacio, y a medida que construye el espacio, construye el objeto, también en la medida en que se va logrando descentrar, ¿sí? Y después tenemos lo que sería el sexto estadio, que en el sexto estadio va a aparecer un elemento clave que va a abrir la puerta o va a ser una bisagra a lo que va a venir después, al próximo periodo. Este elemento es la representación. ¿Sí? Aparece la representación. ¿Sí? Cuando hablamos en Piaget de representación, estamos hablando de pensamiento, ¿sí? La representación puede ser el lenguaje, puede ser un símbolo, o sea, pueden ser signos, pueden ser símbolos, pueden ser significantes, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de representación en Piaget, estamos hablando del plano, ya pasamos del plano de la acción, que es el sensorio motriz, pasamos a otro plano, que es el plano del pensamiento. Esta representación va a aparecer en el último estadio, ¿sí? Fíjense que si nosotros decimos que el sensorio motriz va desde el año y medio hasta los 2 años, bueno, fíjense que ese niño ya empezó a hablar, ya empezó a utilizar las primeras palabras, ¿sí? Ya está entrando, digamos, en lo que es el uso del lenguaje. Entonces, ¿qué va a permitir la representación? Que los esquemas de acción se internalicen. ¿Sí? Entonces la representación va a dar lugar a esquemas representativos. Esquemas representativos. ¿Sí? O sea, el niño se va a poder representar sus propias acciones, o se va a poder representar sus esquemas de acción. Entonces, esos esquemas de acción se van a interiorizar en el niño. Fíjense,